Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces recordemos que se hablaban de algunas complicaciones que se pueden presentar luego de una reanimación o durante la reanimación. De las más comunes, las fracturas de costillas. Entonces, cuando hacemos reanimación cardiopulmonar, cuando hacemos lo que llamamos masaje cardíaco o también compresiones que se llaman, muchas veces se pueden fracturar las costillas, ¿sí? Sobre todo pues en las personas mayores, que los huesos son un poco más frágiles que los huesos de una persona normal. También pues en medio de esa fractura podemos terminar lesionando un pulmón, generar un neumotórax, o sea que le entre aire al pulmón como tal, pero por fuera de donde debe ir el aire. El aire debe ir por dentro, pero si este aire entra a la parte externa del pulmón, donde están las pleuras, que las habíamos visto, ahí si el aire se queda estancado en esa parte del pulmón, pues va a colapsar. Si se fijan, aquí hay un pulmón colapsado, pequeñito, y este es el espacio como tal que el aire está ocupando. También puede haber sangrado. Entonces, si en medio de una fractura rompemos un vaso sanguíneo importante, este sangrado hace que se llene el espacio pleural y por ende, pues no va a dejar que el pulmón se pueda extender normalmente mientras el proceso de la respiración. Y por último, lo que se puede dar es un neumotórax o hemoneurotórax, o sea, los dos al tiempo, los dos de arriba. Este ya es un derrame pleural, es relacionado a otras causas. El que sí se puede dar en una reanimación sería el hemoneumotórax, que se dan las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, se mete aire al espacio pleural y por otro lado se mete sangre. Entonces, al ingresar las dos sustancias, pues el pulmón va a colapsar. Lesiones abdominales, entonces hablábamos de que se puede, al generar presión sobre el esternón, podemos generar lesiones en los órganos abdominales, ya sea el estómago, ya sea el hígado está inmediatamente debajo de la reja costal. Entonces miramos aquí, están interlineados, aquí detrás está el hígado, entonces el hígado se puede ver también comprometido, se puede ver comprometido el vaso más que todo. Sin embargo, pues hay otros órganos internos que también pueden sufrir en el momento de las compresiones, ¿sí? Especialmente también el estómago, el cual si se llega a perforar, pues genera otros daños y complicaciones como la peritonitis. Otra complicación que puede pasar es la aspiración de secreciones, entonces que se vaya lo que llamamos comúnmente por el camino viejo. Quiere decir que si la persona, por ejemplo, llega a vomitar y no se ha podido voltear, al tratar de respirar se va a ingresar el contenido gástrico, el contenido del vómito al pulmón y pues esto genera infecciones graves.
Se llama una neumonía por aspiración. Otro tipo de problemas son los hematomas que pueden quedar en la piel después de la reanimación y pues están relacionados con la misma compresión que se hace durante la reanimación. Y otras finalmente son las complicaciones cardíacas. Entonces, ¿qué puede pasar? A pesar de que una reanimación puede salvar vidas, también se pueden empeorar condiciones cardíacas. Hay que tener en cuenta que si es un paciente mayor, un adulto mayor, posiblemente ya tenga patologías de base, ya sean cardíacas o hipertensivas, y esto pues puede generar otro tipo de daños a nivel cardiovascular. Entonces, no siempre una reanimación puede salir como la quisiéramos. Hay que tener en cuenta eso. Vamos a hacer un repaso general. Entonces, hay una pregunta acá que dice, los pasos para realizar la reanimación cardiopulmonar son vía respiratoria, respiración y revisar el pulso, compresiones, vía respiratoria y respiración, vía respiratoria, respiración y compresiones, o vía respiratoria, revisar pulso y respiración. Entonces, ¿qué dicen aquí los asistentes? ¿Cuál era el orden según lo que habíamos dicho? El ABC. Muy buenas tardes. Recuerdo que se nos había mencionado inicialmente tomar pulso, luego despejar la vía aérea y ahora sí empezar con presiones. Pero entonces, supongamos que ya hemos tomado el pulso, ¿sí? Porque pues en realidad lo primero que uno hace es revisar pulso. Pero ya para realizar la reanimación como tal, ¿qué hacemos? Entonces, si se toma el pulso primero que todo, si no encuentro pulso, inicio la RCP. Entonces, cuando inicio la RCP, ¿qué es lo primero que hago? Según las respuestas. Empezamos con la respuesta que sería la B, profe, compresiones, vía respiratoria y la respiración. Comenzamos con compresiones cardíacas, despejamos la vía para poder dar las insuflaciones. Listo, muy bien. Entonces, primero iniciamos las compresiones. Recuerde que lo puro primero que vamos a hacer, pero que es antes de realizar la RCP, sería revisar el pulso, ¿sí? Si el paciente pues no tiene pulso, no le encontramos pulso, vamos a iniciar como tal la RCP. RCP C, A, B. Entonces C, que son las compresiones, hace referencia a la circulación. A, que es vía aérea, entonces vamos a despejar la vía aérea. ¿Cómo la despejamos? Hiperextendiendo. Y respiración sería la B, que sería buena ventilación. Entonces lo que vamos a darle, ya sea respiración boca a boca, respiración con ayuda de algún dispositivo, o si estamos en el hospital, con ayuda del respirador artificial o respirador manual, que es el mismo AMBU que conocemos. Listo, segunda pregunta. Las características críticas de una reanimación cardiopulmonar de alta calidad incluyen ¿cuál de las siguientes opciones? Empezar las compresiones en el pecho después de 10 segundos del reconocimiento del paro cardíaco, permitir que el pecho retroceda completamente después de cada compresión, minimizar las interrupciones de la reanimación cardiopulmonar o todas las anteriores. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Todas las anteriores. Entonces, todas las anteriores, dice Jonaico. ¿Alguien está en desacuerdo o piensa igual? Perdón, cuando habla de minimizar las interrupciones, ¿a qué tipo de interrupciones se refiere? O sea, ¿a dejar de dar compresiones por dar insuflaciones o a qué exactamente? No, de pronto dejar de hacer compresiones por cambiar de persona que haga las compresiones podría ser una causa, ¿sí? Yo puedo dejar de hacer compresiones después de 2 minutos, sí, o después de haber concluido los 5 ciclos. Sí, el quinto ciclo termino 2 respiraciones y ahí puedo parar un momento y verificar el pulso del paciente. Pero lo que no debería hacer es, por ejemplo, llevo 1 minuto y paro y reviso. No. Entonces, el deber ser, ¿cuál es? 5 ciclos de 30 compresiones, 2 respiraciones y ahí sí paro. Entonces, se hace referencia a minimizar cuántas veces voy a interrumpir. Se interrumpe solamente cada 5 ciclos. O, por ejemplo, si yo estoy dando masaje cardíaco y llegó un desfibrilador, un DEA, entonces ahí sí paro un momentico mientras le conecto el DEA al paciente
y después, tan pronto esté conectado, continúo, o podría esperar también, lo conecto rápidamente y espero más o menos 10 segundos a que el mismo DEA me esté indicando cuál es el ritmo que tiene el paciente en el momento. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sí son todas las anteriores. Iniciamos las compresiones en el pecho después de 10 segundos del reconocimiento del paro cardíaco. Como mínimo, pues lo ideal es que se haga lo más rápido posible, ¿sí? Permitir que el pecho retroceda completamente después de cada compresión. ¿Qué quiere decir? Que después de hacer la compresión, sí, esperar a que el pecho suba todo y no solamente hacer la compresión y no esperar cuando ya esté haciendo la siguiente compresión, porque lo voy a hacer, pues no va a ser una compresión de alta calidad y minimizar las interrupciones que ya les había explicado. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Hasta qué edad es adecuado usar almohadillas pediátricas para el DEA? Si están disponibles hasta la pubertad, hasta los 8 años o 55 libras, 25 kilos, hasta el año o hasta los 12 años. ¿Cuál podría ser la respuesta? La opción B, profe, hasta los 8 años. Hasta los 8 años, sí, y pues también depende de qué grande esté el niño, ¿no? Porque hoy en día, pues, hay niños de 8 años que parecen ya de 11. Entonces, pero ahí puede estar el rango de edad, que son más o menos 25 kilos. Bueno, la relación entre compresión y ventilación de un rescatista al realizar la reanimación cardiopulmonar de adultos es 31, 32, 15-1 o 15-2. ¿Cuál podría ser? 32 compresiones. 32. 32. Hacemos 30 compresiones, 2 respiraciones. Sí, en muchos casos, si no hay posibilidad de dar respiración, porque no tenemos un dispositivo o porque no tenemos algo que haga barrera con el paciente, pues continuamos solamente con las compresiones hasta que llegue la ayuda medicalizada. ¿Listo? ¿Dónde en el cuerpo de un adulto se deberían realizar las compresiones del pecho? Entonces, en el proceso sifoide o apófisis sifoide, que es en la punta del esternón, en la punta inferior, en el centro del esternón, por encima de la línea de los pezones, cerca de las clavículas, o directamente por encima del corazón, en la parte izquierda del pecho. ¿Cuál podría ser la respuesta? B. Dicen por aquí que B, en el centro del esternón. ¿Alguien tiene otra respuesta? Sí, la B también concuerdo, en el cuerpo del esternón, en el centro. Listo, entonces pues ya lo habíamos visto, en el centro del esternón es lo ideal, ¿sí? No se debe hacer, por ejemplo, si lo hiciéramos sobre o por encima del corazón, en la parte izquierda del pecho, con la pura primera compresión ya podemos fracturar las costillas del paciente, ¿sí? Entonces ahí no es como tal el lugar indicado. Si lo hacemos en el apófisis sifoide, lo que podemos provocar en el paciente es vómito, así inconsciente. Y lo otro es que pues en el proceso sifoide o apófisis sifoide, lo que se hace es la compresión, pero en la maniobra de Hennig. Y por encima de la línea de los pezones, cerca de las clavículas, pues ahí ya no vamos a encontrar como tal el lugar anatómico. ¿Listo? Un DEA o desfibrilador externo automático debe ser utilizado de forma segura en todas las siguientes situaciones, excepto, entonces, si la persona está acostada en la nieve, ¿se podrá usar? Persona con un marcapasos implantado, ¿sí se puede o no se puede? Persona con un parche transdérmico de medicamento, persona que está situada parcialmente en el agua. Entonces, ¿en qué situación no se podría usar un DEA? ¿Qué opinan ustedes? Esta pregunta está un poco más, tiene un poquito más de nivel. La pregunta es si es dónde podemos usarlo o dónde no se puede utilizar. ¿Dónde no se ¿En qué situación esto debe ser utilizado de forma segura? O sea, ¿en cuál sí se puede utilizar de forma segura, excepto en cuál no? En marcapasos se puede utilizar. En marcapasos sí se puede utilizar.
siempre y cuando no sea encima de lo que es el aparato, pues. Exacto, entonces en el marcapasos, por ejemplo, hay que colocarlo alejado. Generalmente el marcapasos se va a ver, por ejemplo, aquí en el lado derecho o en el lado izquierdo y se ve sobre la piel. Entonces, si está en el lado derecho, que es cerca donde se pone la primera placa, tenemos que colocarla un poquito más abajo, pero no sobre donde está el marcapasos. Si está al lado izquierdo, pues generalmente está subclavicular, entonces no hay ningún problema. Listo, entonces descartamos marcapasos. ¿Será que sobre la nieve se puede? También como es como el agua, también causa conducción de electricidad, puede causar daño. La D. La respuesta es la D. Entonces, en la nieve, a pesar de que la nieve puede llegar a ser conductor, quien tiene más posibilidades de conducir es la persona que está parcialmente situada en el agua, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado cuando estemos con un paciente parcialmente situado ahí cerca al agua, porque pues puede haber choque eléctrico para todos. Entonces por eso es que hay que estar súper pendiente y despejar el área. Entonces, listo, siguiente. Estás solo o sola cuando encuentra una persona que parece tener un paro cardíaco o respiratorio. ¿Cuáles son los primeros 3 pasos que debería hacer para estabilizar a la persona? Revisar el peligro, segunda opción, y buscar ayuda. Entonces, la primera opción sería revisar el peligro. Pero que no me deja mirar aquí. Segunda opción, insertar una vía respiratoria avanzada. Establecer el acceso intravenoso. Segundo, insertar una vía respiratoria avanzada. Tercero, revisar su respuesta. O cuarto, empezar la RCP. ¿Cuáles son los primeros 3 pasos? Revisar el peligro. La D. Empezar RCP. ¿Cuál podría ser? ¿Establecer un acceso venoso? ¿Será que sí o no? No, eso ya será secundario, eso ya es más un... No. Listo, eso ya sería avanzado. Insertar ser- la vía respiratoria sería. No, todavía no hay que empezar el RCP. Entonces, eso ya es avanzado. Antes de iniciar un RCP, entonces revisamos respuesta o empezamos el RCP. Entonces, ¿cuáles son los primeros 3 pasos que debería hacer para estabilizar a la persona? Revisamos el peligro. Bueno, primero de todo vamos a mirar que la zona esté segura. ¿Sí? Revisamos la respuesta y buscamos ayuda. Y inmediatamente después iniciamos el RCP. ¿Sí? ¿Qué quiere decir revisar la respuesta? Acuérdese que primero vamos a mirar a la persona y le vamos a preguntar si está bien. ¿Sí? Si me responde o si no me responde, inmediatamente, si responde, pues listo, no pasó nada. Si no responde, inmediatamente activamos el SEM, o sea, buscamos ayuda y ahí sí iniciamos el RCP. Entonces la respuesta correcta sería C, revisar su respuesta. Entonces, tan pronto sepamos cuál es la respuesta, positiva o negativa, si es negativa, buscamos ayuda e inmediatamente iniciamos el RCP. Si es positiva, igualmente pues vamos a buscar ayuda y pues terminamos de establecer como la zona segura. ¿Cuál es la profundidad apropiada para realizar compresiones en el pecho de adultos? 1 a 2 pulgadas, 4 a 5 centímetros, 2 a 2.4, 5 a 6, 4 a 5 pulgadas, alrededor de 10 a 12 centímetros, más de 6 pulgadas, más de 15 centímetros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C, 4 o 5 pulgadas de profundidad. Pulgadas. Pulgadas son muchas. No, muchas, estoy equivocado. En centímetros, 5 o 10 centímetros son a 2 a... La B, de 2 a 2.4 pulgadas, son a 5 a 6 centímetros. Exacto, de 2 a 2.4 pulgadas, que vendrían siendo más o menos 5 a 6 centímetros. ¿Listo? Los pasos apropiados para operar un desfibrilador automático externo son
Lo encendemos, aplicamos las almohadillas con electrodos, damos la descarga a la persona y analizamos el ritmo. Encendemos, aplicamos almohadillas, analizamos el ritmo y damos descarga. Encendemos, analizamos el ritmo, aplicamos almohadillas y damos descarga, o encendemos, damos descarga, aplicamos almohadillas y analizamos el ritmo. ¿Cuál sería la verdadera? A ver, ¿cuál sería la verdadera? Esta está como para pensarla bien. No, mentira, está fácil. Primero se enciende el dedo, se aplican almohadillas, dejamos que analice el ritmo y seguimos instrucciones para dar descarga a la persona. O sea, sería la respuesta Esa es la B. la B. Ahí. ¿Listo? O sea, hay un orden lógico del uso del DEA. ¿Cuál es el método preferido para aliviar la asfixia en los bebés? Entonces, pasar el dedo por la boca, compresiones abdominales, palmadillas en la espalda y compresiones en el pecho, o solo palmadillas en la espalda. La C, palmadas en la espalda y compresiones en el pecho para ayudar. ¿Cuántas palmadas y cuántas compresiones son, si se acuerdan? Son 5 compresiones y palmada, creo que son unas 2 palmaditas, creo, 5, igual, no recuerdo. Pero entonces al revés, 5 palmadas y 5 compresiones, ¿listo? Y de esta manera, pues, vamos a tratar de garantizar que se desobstruya la vía aérea del bebé. Listo, muy bien. Entonces ahí vamos, en este lado. Espérame un segundito. Voy a colocar un video. Buenos días muchachos, ya recibimos turno, cada uno recibió el carnet del rol que le corresponde, a mí me corresponde el rol de líder. Buenos días, mi rol es vía aérea. Buenos días, mi rol es compresiones. Buenos días, jefe, mi rol es el 4, desfibrilador monitor. Buenos días, compañeros, mi rol es canalización de venas y administrar medicamentos. Buenos días, compañeros, mi rol es registro. Papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ayuda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Código azul. Muchachos, código azul en la habitación 401. Muchachos, ubíquense en segundos roles, por favor. Mejor inicio, chico, 42. ¿Tabla lista? No, usted. Roles, por favor. Andrés, en compresiones. ¿Qué mi vía aérea? BBM, por favor. Fernando, monitorización. Fernando, monitorización. Karen, registro. Milton, líder. Monitoricemos, por favor. Este ciclo verificamos ritmo, por favor. 2. Verifiquemos ritmo. Ritmo, fibrilación ventricular, jefe. Alistémonos con la descarga 360 joules, continuamos con el masaje. Alistante de descarga 360. $29.30. Continuamos masaje, por favor. Colocando primera ampolla de adrenalina. E irrigamos con 20 cc de solución salina y le damos la extremidad.
Clarico. 30. Lavando medicamentos con 20 cc de solución salina. 7 con guía. Extremidad. 30. Pulso presente. Tendamos masaje y estabilicemos paciente, por favor. Bueno, muy bien. Si vemos, es una situación que se realiza de manera intrahospitalaria, ¿sí? Nosotros internamente le llamamos código azul o clave azul. Y pues indica que hay una persona que está en paro en ese momento, ¿sí? O una persona que está en riesgo de muerte. Cuando estamos haciendo una reanimación, pues nos decía un médico que nos hizo una vez una capacitación en la clínica Foscal, usted nunca vaya a reanimar un vivo, ¿sí? O sea, si el paciente está vivo, no lo vaya a reanimar porque lo jode, literalmente. Entonces, primero de todo, tenemos que verificar que en realidad no haya pulso. Si no hay pulso, quiere decir que el paciente acaba de fallecer. Y ahí sí vamos a iniciar como tal el proceso de reanimación. Importante que aprendamos a identificar un paro, precisamente para poder, uno, gritar el código azul, y dos, iniciar inmediatamente con todo el protocolo. Si se fijan, el protocolo estaba totalmente organizado. En el recibo de turno, cada quien tenía su rol definido. Entonces había un rol de quien iba a hacer masaje cardíaco o compresiones torácicas, el rol de la persona que iba a administrar medicamentos, el rol de quien iba a liderar todo el equipo, el rol de quien iba a hacer todos los registros, de tal manera que en el momento de la urgencia como tal, pues no haya confusión de roles y a la final, pues de tanto que queramos hacer, no terminemos haciendo nada. Entonces, de eso se trata, por ejemplo, del manejo de una reanimación en una institución. Si se fijan, aquí estábamos haciendo una reanimación básica y continuo con reanimación avanzada, porque ya se administraron medicamentos. También pues importante, si se dieron cuenta, el desfibrilador es diferente. A diferencia de un desfibrilador externo automático, este desfibrilador pues va conectado, monitoreando al paciente, y se utiliza por medio de unas paletas o placas, pero ellas pues las llevaba el médico en las manos. Fue cuando las utilizó ya para colocarlas sobre el pecho del paciente. ¿Listo? ¿Alguien quiere comentar acerca de la situación que se vio en el video? Si de pronto hubo errores o no hubo errores o cómo lo vieron. Bueno, entonces sigamos. Entonces voy a ponerles el siguiente video, y también es bastante chévere. Entonces se llama la metodología del código azul. Juan Eduardo, Juan Eduardo, Juan Eduardo, Juan Eduardo, Juan Eduardo no responde y no respira. Activo un código azul. Me coloco mi bioseguridad. Y preparo la cama para iniciar el RCP. Valoro pulso. No me debo demorar más de 10 segundos. No tiene pulso. Debo iniciar RCP. En el centro del tórax hago compresiones fuertes y rápidas con los brazos totalmente extendidos. Tú no vas a hablar, vas a hacer, pero no hablas. Para que vayas
27, 28, 29, 30. Siete, 28, 29, 30. Listo. Adelante. Enciendo el desfibrilador y voy a verificar bien. Paramos compresiones, verificamos. Es un ritmo no desfibrilable. Me preparo para la administración de medicamentos. ¿Puedes iniciar con la animación? Hace un minuto, doctor. Jefe, ¿quién está coordinando vía aérea? Está Eliana, con vía aérea. ¿Y compresiones? Andrés, ¿Qué ritmo tenía el paciente? tenía un ritmo no desfibrilado. Ah, bueno, entonces alísteme la primera joya de adrenalina. ¿Cuántos ciclos llevamos? 3 ciclos, doctor. 3 ciclos. Bueno, muy bien. Prepáreme equipo para regular vía aérea.
Profe, una consultica. Señor, Ahí en el proceso hospitalario, para lo que es lo que es ser más invasivo, para cuando se decide hacer póngase una intubación, en caso, pues, entonces, por ejemplo, en el caso tal que el paciente no responde, entonces precisamente lo vamos a hablar ahorita después de esto. Nosotros vamos a revisar los signos vitales, ¿verdad? Entonces, dentro de los signos vitales, vamos a mirar uno, la frecuencia respiratoria y dos, la escala de Glasgow, ¿sí? Y depende del puntaje Glasgow, si está menor de 8, ya podemos pensar en que el paciente toca intubar porque no nos va a responder así nomás. Ahí sí ya se piensa en una intubación orotraqueal. Finalmente la intubación la decide el médico, pero pues según nuestro conocimiento uno ya sabe en qué momento hay que empezar a ir alistando todos los elementos para la intubación. Una intubación como tal no es tan compleja como parece, sencillamente es como tener también el conocimiento. Muchas veces pues hay terapeutas respiratorios, si lo hay, pues él es el encargado de hacer como toda el alistamiento. Cuando no lo hay, pues lo va a hacer la persona encargada de la vía aérea. Si se fijan, el video anterior fue muy similar al otro, solo que es como un poco más estructurado. Igualmente con el tema de los medicamentos. En intrahospitalario, bueno, hay varias variantes. Uno, al paciente, pues como él está acostado en una cama, hay que colocarle una superficie rígida debajo. Entonces iniciamos unas compresiones solos mientras llega la ayuda. Cuando llega la ayuda, pues la idea es colocarle una tabla debajo de la espalda para que las compresiones tengan mayor calidad, ¿sí? Puesto que cuando estamos haciendo las compresiones se nos va a hundir la cama. Dos, creo que no les había comentado, no recuerdo, cuando se están haciendo las compresiones, generalmente la persona que las hace lleva en su mente desde el 1 hasta el 27, hasta el 26, y la compresión 27, 28, 29 y 30 uno las dice, de tal manera que quien está responsable de la vía aérea ya sepa que tiene que darle las insuflaciones, las 2 insuflaciones de aire, ¿sí? De esta manera pues lo vamos a hacer coordinadamente. Pues o lo otro que algunas personas hacen es contar desde 1 hasta 30, ¿sí? Se puede hacer en la mente o se puede hacer contándolas con la voz hasta el 30, ¿sí? Si se hace en la mente, cuando vamos en 27, entonces empezamos a decir las 27, 28, 29 y 30, y se dan las 2 insuflaciones. Iniciamos nuevamente. Si recordamos el video, cuando llega el líder de reanimación avanzada, que debe ser un médico, él pregunta varias cosas. ¿Quién está haciendo la reanimación cardíaca? ¿Quién está haciendo la reanimación respiratoria? ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de medicamentos? ¿Quién está llevando el conteo? Y ahí pues él preguntó, ¿el ritmo era desfibrilable o no era desfibrilable? Entonces, si no lo es, porque pues aquí ya en este caso el monitor no nos va a decir si eso no es, ¿sí? Cuando hacemos el análisis nosotros somos los que debemos saber. O por ende, si está el médico, pues él es el que sabe y nos va a indicar. Toca hacerle la descarga. En el caso del primer video dijeron alisten el monitor a 320 joules, ¿sí? Pueden ser 200, pues sí, eso depende también de cada paciente. El médico es el que indica cuánta descarga se le va a dar al paciente. Y de igual manera, cuando se hace la descarga, hay que despejar. Obviamente, yo que soy el que estoy haciendo la descarga, tampoco puedo tocar al paciente directamente, ¿sí? Las paletas de la descarga son metálicas y pues solamente ellas son las que deben estar tocando al paciente, y el soporte de cada paleta es generalmente plástico. Entonces ahí no va a haber conducción de energía. ¿Listo? Entonces, en signos vitales, es importante tener en cuenta durante y después. Entonces, la frecuencia cardíaca, habíamos dicho que las compresiones, ¿qué frecuencia deben llevar? ¿Quién me dice? La frecuencia de las compresiones.
La frecuencia se refiere al ritmo 100 a 120. De 100 a 120, entonces es lo mismo, el ritmo. La frecuencia respiratoria en el minuto más o menos, ¿cuántas serían? Teniendo en cuenta el ritmo que vamos a llevar, que son 30. ¿Cómo? La respiración tiene que llegar a un ritmo de 10 a 12 por minuto, lo que es la respiración, la frecuencia. Sí, en este caso no alcanzaríamos porque si vamos a llevar más o menos 120 respiraciones, compresiones por minuto, si llevamos las 120, estaríamos parando cada 30, entonces serían 4 paradas. En cada parada son 2 respiraciones, entonces estaríamos dando entre 6 y 8 respiraciones en un minuto. Lo importante es que le estamos garantizando también aporte de oxígeno al paciente, ¿listo? No necesariamente deben ser 8, 10, 12 para mantener al paciente, sí, porque finalmente le estamos aportando aire y le estamos insuflando profundamente. ¿Listo? La presión arterial, entonces el paciente pues hay que monitorearlo. Generalmente si el paciente entra en choque se va a poner hipotenso. Entonces, se acuerda que yo les decía que hay una mínima media, que es la tensión arterial media, y una mínima sistólica. Entonces, la mínima sistólica debe ser mayor a 95 milímetros de mercurio. Por ejemplo, 95-70 podría ser una tensión arterial pues medianamente aceptable en un caso de estos. Pero la tensión arterial media no puede estar menor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, si estamos en manera intrahospitalaria, ahí pues ya tenemos que ir alistando soporte vasopresor para el paciente, pero esto pues ya sería avanzado. La temperatura corporal también es importante, el paciente se nos va a enfriar, ¿sí? Y a menor temperatura, pues mayor riesgo de choque. Entonces aquí están los pulsos que podemos encontrar en el paciente. Entonces podemos encontrar pulsos temporales, axilares, carotídeos. En este caso, pues el más fácil de encontrar así en la urgencia sería el pulso carotídeo en el cuello. En los niños lo que hacemos es buscarle el pulso braquial, o sea, aquí en el lado del brazo, ¿sí? Pulso braquial. Y pues estos son los otros tipos de pulsos que se pueden encontrar, el femoral, el pedial, dorsopedio, el popliteo, pero pues en una urgencia, en una reanimación, en adultos el carotídeo y en los niños el braquial. ¿Listo? Valores normales, entonces, de frecuencias cardíacas, latidos por minuto, esto pues cambia según las literaturas. En recién nacidos puede ser incluso entre 100 y 180. Esta literatura dice que entre 130 y 140, en niños entre 110 y 130, en infantes, perdón, en niños entre 90 y 110, adolescentes 80, edad adulta 70 y adulto mayor 60. Entonces, si nos fijamos, entre más grande la edad de la persona, menor es la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco de cada uno. Entonces, taquicardia en adultos mayor a 100 y menor de 60, ¿sí? Teniendo en cuenta el valor normal, que sería entre 60 y 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, obviamente, pues, estos son los valores normales. Ya si hablamos de una parada, pues el paciente no está respirando. Pero pues también, igual como les digo, la literatura pues cambia. Depende de la investigación que se haya realizado y pues qué dice la literatura, pero más o menos son los rangos que más se utilizan. Adulto de 15 a 20, otras literaturas dicen que de 12 a 20, niños de 6 a 8 años entre 20 y 25, de 2 a 4 entre 20 y 30, lactantes mayores que es de 6 de año a los 2 años entre 20 y 30, lactantes menores que son menores, o sea, entre un mes y un año entre 20 y 40 y recién nacidos entre 30 y 80. ¿Listo? La tensión arterial igualmente va cambiando. En adulto más que todo entre 100 y 140 la sistólica y la diastólica entre 60 y 90. Entonces una tensión arterial de 160 en un adulto puede ser aceptable.
Los puntos anatómicos de la toma de tensión, pues ya los habíamos mencionado, puede ser radial, puede ser pedial, puede ser braquial, que es la que más usamos, o puede ser poplitea. Eso también depende del estado del paciente. Si mi paciente tiene fractura en los dos brazos, pues tendré que tomarle la tensión en una de las piernas o en una región poplitea, que es detrás de la rodilla. La temperatura, entonces igualmente hay que trabajar sobre la temperatura de la persona. Hay que tratar de mantenerla, digamos, en una temperatura habitual, más o menos mayor a 36 grados. Si vemos en todos los casos, siempre la temperatura está mayor a 36 grados. Entre más adulto mayor sea, la temperatura es un poco más baja. Vamos a mirar los reflejos pupilares. Es importante porque esto me está indicando si hay daños cerebrales o no. ¿Sí? O si el paciente tiene intoxicaciones, o si tiene falta de oxígeno, en fin, depende de qué signo encontremos. Entonces, si son isocóricas, quiere decir que las pupilas responden normalmente a la luz. Si hay miosis, quiere decir que las pupilas se contraen demasiado y puede ser por intoxicaciones por insecticidas, drogas o también cuando el paciente está insulado. Si hay midriasis es todo lo contrario, entonces se dilatan demasiado las pupilas y puede ser por falta de oxígeno o por intoxicación de alcoholes industriales. Y si son anisocóricas, quiere decir que una está más grande que la otra, me está indicando que hay un daño cerebral. Entonces, ¿cuál puede ser la causa? Ya sea un traumatismo craneoencefálico o una enfermedad cerebrovascular que el paciente en ese momento esté cursando. Entonces, aquí lo que me preguntaba Jonaico, entonces, ¿de qué depende, por ejemplo, una intubación orotraqueal? Entonces, hacemos valoración del nivel de conciencia por la escala de Glasgow, ¿sí? Donde cada valoración, respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motora, me está indicando un valor. Entonces, si yo tengo un paciente que no responde nada, ausencia de respuesta, no abre los ojos o no hay factor que interfiera al llamado, al dolor, entonces ya estaría dándole un puntaje de 1, ¿sí? Si el paciente no tiene respuesta verbal o tiene, por ejemplo, sonidos incomprensibles, le estaría dando, por ejemplo, un valor de 2, más 1 aquí serían 3. Y si el paciente, por ejemplo, no tiene respuestas, no hay movimientos absolutamente de nada, ¿sí? Si el paciente no me responde a los estímulos o medio se mueve o está hiperextendido, por ejemplo, ahí le podemos dar un 2, más 3 sería 5. Y pues 5 está dentro de una categoría grave, ¿sí? Es un paciente que posiblemente toca empezar a pensar que hay que intubar. Entonces, esta escala de Glasgow nos está también ayudando a indicar en qué momento un paciente requiere intubación. Entonces, si está hasta 8 o menor a 8, es una categoría grave del puntaje de la escala de Glasgow, y en ese momento, lo que les digo, entonces el médico va a pensar en que ya toca es buscar la manera de asegurar la vía aérea. ¿Cómo se asegura? Por medio de la intubación orotraqueal. Entonces, en los signos vitales, pues ya sabemos que son medidas cuantitativas, o sea, números que reflejan el funcionamiento fisiológico del ser humano. Vamos a manejar las alteraciones vitales, primero que todo, el ABC, con el orden CAB, circulación, vía aérea y ventilación, ¿sí? Entonces, podemos utilizar los dispositivos de vía aérea básicos o avanzados. Los básicos podría ser, por ejemplo, por medio de respiración boca a boca, si estamos extrahospitalario, intrahospitalario por medio del AMBU o resucitador manual, y ya pues avanzado sería por medio de la intubación orotraqueal. Valorar parámetros respiratorios, entonces se puede iniciar con 10 ventilaciones por minuto o un poco menos. Ajustamos la FiO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno, para obtener una saturación. Entonces, ¿qué debemos buscar? Al menos entre 92 o más, hasta 98, y pues si llega al 100% no pasa nada. Pero debemos garantizar como mínimo que la saturación de oxígeno que le entra a ese paciente
esté al menos en el 92% de oxigenación para su cuerpo. Aquí estamos garantizando que haya suficiente oxigenación para el resto de sus órganos y por ende pues no va a haber un daño significativo y posiblemente tampoco secuelas. ¿Sí? ¿De qué depende también? Pues en el caso de cuando tenemos que hacer masaje cardíaco o compresiones cardíacas, depende de la calidad de esas compresiones. ¿Listo? Vamos también a valorar los parámetros hemodinámicos. Entonces nos vamos con la presión arterial sistólica que les decía, debe ser mayor a 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media debe ser mayor a 65 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el paciente tiene, por ejemplo, una tensión arterial de 90-30, estaríamos hablando de una media menor a 65. Y pues por ende es un paciente que posiblemente está requiriendo soporte vasopresor. Esto pues ya lo indicaría el médico, diría, bueno, vayamos alistando, por ejemplo, noradrenalina. Es una infusión que montamos los enfermeros para poder garantizarle al paciente una estabilidad hemodinámica en la tensión arterial. ¿Listo? Entonces, para llevar los valores al menos una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Manejamos otros parámetros hemodinámicos, entonces realizamos electrocardiograma de 12 derivaciones, es el que conocemos todos, yo creo que todos habremos visto en algún momento de la vida un electro, el que se ponen las 4 pinzas, una en cada extremidad, y se colocan las seis ventosas que van en el pecho, en los diferentes lugares anatómicos, ¿sí? Ahí pues, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar los cambios electrocardiográficos del corazón. Entonces, cómo la actividad eléctrica del corazón se ha visto disminuida o se ha visto alterada según lo que el paciente tiene. Él, por ejemplo, me está indicando si el paciente tiene un infarto. Acuérdense que cuando iniciábamos esta capacitación, un infarto y un paro cardíaco son totalmente diferentes, ¿sí? Un paro no lleva a infarto, pero un infarto puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, tener en cuenta eso. También, ¿qué podemos identificar? Si el paciente está en un choque cardiogénico, ¿sí? Y si requiere soporte con medicamentos vasoactivos o soporte mecánico, depende de lo que encontremos. Entonces, si el electro me dice que el paciente está en asistolia, o sea que su corazón no está latiendo, ¿qué vamos a hacer? Pues es un soporte circulatorio, mecánico, entonces compresiones. Pero si el paciente, por ejemplo, requiere un medicamento vasoactivo porque su frecuencia cardíaca está demasiado lenta, entonces ya vamos con reanimación avanzada. ¿Sí? Importantísimo valorar el estado neurológico del paciente. Entonces, si obedece o no obedece órdenes, si sigue o no sigue órdenes, si requiere un manejo específico de la temperatura, ¿sí? Si requiere de pronto un electroencefalograma. Pues también hay que ver las condiciones como tal del paciente. Y consideramos las causas reversibles de las 5H y las 5T. Si el paciente tiene una acidosis, puede ser respiratoria o metabólica, hay que corregirla, ¿sí? La corrección pues la ordena el médico. Si hay hipoxia, se corrige. ¿Cómo se corrige? Pues buscando la manera de que le ingrese oxígeno al paciente. Si es por hipotermia, pues vamos a tratar de calentar al paciente. Si es por hipovolemia, quiere decir que posiblemente hayan sangrados o haya mucha pérdida de líquido, pérdida excesiva de líquido. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Hidratar al paciente. Y si es por hipercalemia, hay que buscar la manera de disminuir las tasas de potasio en el cuerpo. También puede ser hipocalemia. Entonces, en el caso de hipocalemia, pues aumentar las tasas de potasio en el cuerpo. Ya si es por hipo, lo que hacemos es montar una infusión de potasio. Ahora, si son por las T's, que también son reversibles, si es un taponamiento cardíaco, quiere decir que hay derramamiento de líquido por fuera del corazón en el pericardio, hay que buscar la manera de descomprimir el corazón para que él pueda latir normalmente. Sí, eso lo hace pues el médico, pero enfermería lo que hacemos es acoritar al médico, ¿sí? O sea, apoyar en todo lo que es el procedimiento.
Si es una trombosis pulmonar, el médico nos indicará cuáles son los pasos a seguir. Si la trombosis es coronaria, igualmente. Y si hay un neumotórax a tensión, generalmente pues el médico también va a decir vamos a pasar el paciente a cirugía. Entonces depende de cada situación. De ahí pues cómo sería el actuar tanto de enfermería como de los médicos como tal. Cada procedimiento lo maneja pues una especialidad médica y el médico pues dirá cómo lo vamos a manejar. Nosotros como enfermería lo que vamos a hacer es ya como tal ayudar en los procedimientos. Bueno, traslado y entrega de pacientes. Entonces, listo, si estamos en la parte extrahospitalaria, entonces nos volvemos al tema de que, por ejemplo, el paciente está en un parque, en un centro comercial, en la calle. Lo primero que hacemos es revisar la escena, llamamos al paciente, si el paciente no responde, activamos el CEN, iniciamos la reanimación. Pero si revisamos la escena y la escena es insegura, tenemos que asegurar primero. Si pasó dentro de un centro comercial, pues no hay tanto lío porque generalmente en el centro comercial lo que va a haber es aglomeración de personas, pero no va a haber, por ejemplo, que pase un carro, que nos atropellen, en fin, ¿sí? Si, por ejemplo, pasó en un centro comercial hace poco, por ejemplo, aquí en San Gil estaba en el centro comercial esto el día normal y de pronto se cayó un techo se llenó de agua y se vino toda esa parte del techo. Digamos, un paciente en ese momento puede presentar por el mismo susto una parada cardíaca, ¿sí? O incluso un infarto que lo lleve a un paro cardíaco. Entonces, en ese caso, si pasó ahí cerca de donde fue el accidente, lo que tenemos que hacer es asegurar primero la escena. Entonces, debemos sacar al paciente y llevarlo a un lugar más seguro y ahí sí iniciamos como tal nuestra labor. Entonces, en el traslado y entrega del paciente, ¿qué vamos a hacer? Si ya pues pasaron los minutos, estamos haciendo la reanimación, estamos haciendo compresiones, entonces hay un tipo de traslado que se realiza en ambulancia donde se debe realizar entrega al paciente. Entonces hay traslados de ambulancia básica o traslado asistencial o el famoso TAP. Si ustedes miran aquí en Colombia, la mayoría de ambulancias dice TAP. ¿Qué quiere decir traslado asistencial básico? Van a encontrar otros que dicen TAM. Ese es traslado asistencial medicalizado, ¿sí? Entonces ahí pues si es un apoyo, una ayuda que llega medicalizada, pues le entregamos el paciente al médico, ¿sí? Si es básico, pues entregamos el paciente al auxiliar de enfermería que lo reciba. El traslado del paciente pues hay, como les decía, hay básico intermunicipal, traslados básicos y traslado asistencial básico intermunicipal o ambulancia básica. ¿Listo? Y hay también intermunicipal avanzado medicalizado. ¿Listo? Así como hay traslados aquí dentro de cada municipio, ¿sí? Que va para hospital, clínica. También vamos a encontrar medicalizado que puede ser en el mismo municipio o puede ser de un municipio a una ciudad o de ciudad a ciudad, depende de cada caso. ¿Listo? Y hay ambulancias especiales para eventos especiales. Por ejemplo, las ambulancias que hay en carreteras. ¿Sí? Entonces, en la entrega de paciente, el personal lego es el que debe entregar al paciente. ¿Qué es un personal lego? Es una persona que no es experta, pero en este caso que hizo las veces de socorredor o de primer respondiente, ¿sí? Y pues él como mínimo va a referir la siguiente información. Entonces, tipo de incidente, qué fue lo que pasó, el lugar del evento, el número de víctimas, el género de la persona que voy a entregar, la edad si la tiene y el estado actual de la persona. Si está viva, si perdió solamente la conciencia, si esa persona pues lo que tiene es secundario a algún traumatismo, si es secundario a un susto, todo eso es importante que lo sepa a la persona ya especializada que vamos a entregar al paciente y el tiempo transcurrido desde el evento. Entonces, si pudimos presenciar el evento, uno puede calcular, no, han pasado 5 minutos, han pasado 10 minutos, en fin,
Y si no presenciamos y pues llegamos y ya tenemos el conocimiento de cómo actuar ante la situación, le vamos a preguntar al primer respondiente que estaba presenciando cuánto tiempo ha pasado, ¿sí? Entonces, pues aquí está como tal. Después de la entrega del paciente, pues describimos la escena, el estado lesionado, las medidas que tomamos. Pues es importante saber si se hizo o no se hizo reanimación cardiopulmonar o qué fue exactamente lo que se hizo para poder mantenerlo, ayudar al paciente. Y finalmente, pues si por ejemplo es un accidente, es importante nosotros clasificar, eso también se llama un triaje extrahospitalario. Entonces, vamos a clasificar a quién le damos prioridad, a la persona pues mayormente lesionada, ¿sí? Y pues las personas que no tienen, digamos, una lesión tan grave, esa persona es la que va a darle espera. Y en la entrega del paciente, pues finalmente, ¿qué se hace? El médico se encarga de diligenciar la historia clínica, ahí donde se describe toda la situación desde la hora del inicio, si hubo maniobras de reanimación, el esquema que se implementó, las medidas terapéuticas indicadas, los resultados de la reanimación cardiopulmonar con cifras de pulsoximetría. Entonces ahí pues ya se llega a mirar cuando llega el apoyo como tal, a mirar cifras, ¿sí? Entonces el pulsoxímetro, monitoreo cardíaco, el registro del electrocardiograma, los equipos, medicamentos y ayudas diagnósticas solicitadas. Esto ya sería intrahospitalario. Y enfermería, terapia respiratoria y demás equipo interdisciplinario que se involucró en la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Entonces son los encargados de diligenciar registros en la historia clínica de manera complementaria. Obviamente lo que se escribe en historia clínica debe concordar con lo que el médico escribió, ¿sí? Entonces no puede escribir el médico A y nosotros vamos a escribir B, ¿sí? Debe concordar todo. Tampoco va a ser un copia y pegue de lo que el médico hizo, sino también nosotros como profesionales de enfermería debemos describir exactamente la situación y cómo se manejó. ¿Listo? Y en la recuperación, pues manejar una buena comunicación con la familia, con la comunidad y con el paciente. Digamos, si afortunadamente todo surgió de la mejor manera, nuestro paciente salió, digamos, de su paro, se pudo recuperar, pues es importantísimo, uno, que haya una muy buena comunicación, ¿sí? Sobre todo acerca del pronóstico, las expectativas a plazo corto, mediano, largo plazo, ¿sí? En una escalera de recuperación. Entonces es importante no solamente que el paciente se haya recuperado totalmente en ese momento, sino que haya un seguimiento, ¿sí? Además, pues se hace un apoyo emocional, se evita que el paciente tenga un estrés postraumático, que maneje ansiedad, o que entre en un estado de depresión después del evento. Por eso, pues es importante que a veces, como se decía, es bueno tener como esa comunicación después de, así sea una persona que no conozcamos. Eso pues le va a ayudar a esa persona. Si la persona sabe que nosotros presenciamos todo lo que pasó, esa persona pues va a estar segura cuando hable con nosotros. Sí, en la parte física, pues paciente que posiblemente requerirá fisioterapia, apoyo por neurología o por cardiología. Sí, eso depende de cada paciente. Y en la parte cognitiva, entonces mejorar el conocimiento, buscar que el paciente, la persona o la familia sepan cómo manejar la enfermedad, cómo manejar las causas. Muchas veces la causa de una parada cardíaca es un infarto al miocardio, o sea, un infarto cardíaco. En ese caso, entonces nosotros como somos educadores por excelencia, le vamos a enseñar al paciente y a la familia qué acciones debe tomar para poder mejorar y recuperarse, ¿sí? Entonces, que la dieta, que la actividad física, que evitar el sedentarismo, que el manejo del estrés, que el manejo de las emociones. Entonces, todo va como incluido en este paquete que nosotros pues estamos interviniendo en la persona.
y listo. Bueno, entonces hasta aquí llega pues toda la capacitación acerca de lo que es el manejo de la reanimación cardiopulmonar. Entonces pues es importante, como nos pudimos dar cuenta, importante que cada cosa que hacemos nosotros, si lo hacemos de la mejor manera, bajo los principios bioéticos que tenemos para brindar nuestra atención, yo creo que siempre las cosas nos van a salir bien. Entonces, pues no sé si de pronto hay algún tipo de inquietud, duda, no sé si Jonaico le quedó claro el tema de la intubación que nos preguntaba. Cuéntenos. Bueno, sí, profe, de mi parte sí quedó aclarado esa dudita que tenía ahí según el video. Y también aclaró que es el médico, pues el que se encarga de lo que es la intubación o la persona que está encargada de las respiraciones, de la vía aérea, ¿sí? De mi parte está ahí perfectamente bien. Bueno, listo. Entonces, pues hasta aquí pues, termina esta capacitación. Creo que es una de las más chéveres que existen, ya que en una situación real pues se maneja muchísima adrenalina, se requiere ser una persona como muy serena, tratar de mantener la calma, de pensar bien antes de actuar. Entonces, cada situación, cada parada cardíaca en la que nosotros presenciemos, cada código azul nos enseña algo nuevo. Entonces, es como la manera de poder apasionarnos para poder ayudar a alguien. Y ojalá, pues, el día que de pronto tengamos que presenciar algún tipo de situación, tener muy claro todas estos conceptos para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, ahora sí, pues yo me voy despidiendo, muy agradecido con todos por su asistencia, por su participación, por estar pendientes y pues nos estaremos viendo en otra ocasión. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.